Señor les continúe bendiciendo. Amén. Como ustedes se habrán dado cuenta, el nombre de nuestra concentración de damas es Desafío para la Mujer de Hoy. Y en este encuentro vamos a desarrollar el primer desafío, que es el desafío a vivir sabiamente. Y para eso vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a buscar Proverbios, capítulo 31. El versículo que nos toca ahora es Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Lo que vamos a desarrollar en esta tarde es que para nosotras poder ser esas mujeres sabias que vivan en sabiduría, vamos a conocer cómo hábitos piadosos son necesarios desarrollarse en nuestras vidas para cultivar un corazón temeroso de Dios. Y ese corazón temeroso de Dios es la base, es el principio de la sabiduría. Si queremos ser mujeres sabias, necesitamos tener un corazón temeroso de Dios. Ahora bien, este versículo que hemos leído, ustedes saben que estas palabras son parte del discurso de la madre del rey Lemuel, ¿sí? Ella es una mujer describiendo las cualidades de una mujer virtuosa, las cualidades de una mujer inteligente, las cualidades de una mujer sabia. Entonces, en el Proverbios 31:1, ahí podemos ver, nos indica que Lemuel toma y cita esas enseñanzas que le dejó su madre. Entonces, ¿lo leemos todas juntas? Dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento para darte gracias, Señor. Gracias porque a través de esta situación del sonido, solo tú te has glorificado, Dios. Y en este momento queremos rogarte que tú prepares nuestros corazones. Queremos que tu palabra, Señor, nos edifique. Queremos ser bendecidas por ella. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a modo de introducción, creo que es sumamente importante para nosotras nuestra apariencia y nuestra salud. De manera que la forma que nos vemos y la forma que nos sentimos tiene que ser buena, ¿no? Hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Ya sea que tú seas una adolescente, una joven, una mujer adulta, una abuelita, tenemos que vernos y sentirnos bien. Porque sabemos que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero creo que en esta sociedad que vivimos, en este siglo, se han tergiversado un poquito los valores. Entiendo que hay un énfasis muy exagerado en la manera en la que una utiliza la cantidad de tiempo y de recursos para embellecer su exterior, su belleza exterior. Ahora, ¿por qué digo que hay un énfasis exagerado no solamente en el tiempo? Porque no sé si a usted le ha pasado, pero cuando vamos al salón, quizás no nos interese pasar 1 hora, 2 horas, a veces hasta 3 horas en el salón, arreglándonos el cabello, haciéndonos las uñas o la pedicure, ¿no? Pasamos mucho tiempo arreglando nuestra belleza externa. Muchas ocupan tiempo para ir al gimnasio, otras ocupan tiempo para maquillarse, la que les gusta maquillarse, y es mucha la cantidad de tiempo, algunas más que otras, pero hay un énfasis exagerado, no solo que se manifiesta en la cantidad de tiempo, sino en la cantidad de recursos. Y en cuanto al tiempo me da pena, porque no le dedicamos ese tiempo al Señor. A veces cuando estamos ahí en el devocional, en nuestro tiempo de intimidad con el Señor, ahí estamos mirando la hora y le dedicamos al Señor un ratito de lectura, un ratito de oración y ya creemos que cumplimos. Entonces hay un desequilibrio.
no hay un balance entre el tiempo que le dedico a la belleza, a ir al salón, a hacerme la pedicure, las uñas, al tiempo que le dedicamos al Señor. Ahora, no solamente se manifiesta en el tiempo, sino también en los recursos. Muchas de nosotras nos gusta comprarnos cosas para vernos bien y no escatimamos gastos. Si queremos comprarnos un vestido que está un poquito costoso, hacemos el esfuerzo y lo compramos, una linda cartera, nos compramos mantillas, nos compramos cosas para vernos bien, ¿verdad? Y no escatimamos gastos. Pero tampoco hay un equilibrio en nuestras vidas, porque cuando sabemos que hay una necesidad puntual en la iglesia, un hermano necesitado, o se está pidiendo la oración por algo, ahí como que no estamos en la misma disposición de usar nuestros recursos, ¿verdad? Nos cuesta. Evalúe su vida, nos cuesta un poquito. Y eso sucede porque realmente no hay un equilibrio en nuestras vidas. Y vivimos en una sociedad, lamentablemente, que es, yo no sé si van a conocer la palabra, pero es una sociedad narcisista. Es el culto al yo. Todo gira en relación a mi belleza física, lo que a mí me interesa. Y vivimos en esa sociedad, estamos inmersa en esa sociedad, donde hay mucha vanidad y donde se exalta la belleza exterior. Y eso no puede ser algo que se evidencie en nuestras vidas como mujeres sabias. Tenemos que tener un equilibrio. Y es lamentable porque hay un énfasis exagerado, no solo que se manifiesta en la cantidad del tiempo, en la cantidad de recursos, sino que también se manifiesta en el rechazo propio. Muchas veces porque nuestro rostro o nuestro cuerpo no se conforman al ideal que el mundo nos muestra, nos sentimos inseguras, no estamos conformes con nuestro cuerpo. ¿Y saben una cosa? Yo me reía cuando preparaba el estudio porque me ponía a pensar que incluso como se está exaltando tanto la belleza, si usted quiere, si no se siente tan bella, usted agarra su celular y hay un montón de filtros. ¿Hizo uso de los filtros? Hay un montón de filtros en el celular donde usted le da un clic al celular y ya inmediatamente se ve maquillada, hermosa. Y uno cuando está viendo un video no sabe si la persona que está detrás de ese video es realmente bella como se muestra o es un engaño. En esa sociedad en la que vivimos. Queremos subir una foto pero le ponemos un filtro. O sea, no somos capaces porque no estamos conformes con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, es una pena. Eso no debe pasar en nosotras como mujeres que queremos vivir sabiamente. Por este motivo hay muchas mujeres sufriendo inseguridades, ¿no? Sufriendo una estima baja porque está subestimando la belleza única que Dios le dio. Usted tiene una belleza única que el Señor le dio. Ninguna otra tiene la belleza que Dios le dio únicamente a usted. Y entonces esas mujeres empiezan a compararse, me comparo con fulanita, quiero vestirme como fulanita, quiero ser como ella, y empiezan las envidias, y eso no puede tener lugar en nuestro corazón. Ahora yo les voy a preguntar una cosa. ¿Usted cree que es el ocuparse de nuestra belleza física es malo? No. ¿Está mal dedicarle tiempo a la belleza externa? ¿Está mal dedicarle tiempo? No escucho. No, claro que no. No estamos diciendo que no podemos ir al salón, que no podemos estar bellas. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Y en ningún lugar de la palabra condena la belleza física. Es más, la exalta. Vemos lugares, por ejemplo, la reina Esther. La palabra dice que ella era hermosa y ella tenía la belleza que sobresalía de todas las doncellas que habían allí. Dios exalta la belleza, no la condena. Podemos ver, por ejemplo, Raquel, que tenía una belleza hermosa, pero sin embargo, ¿quién? Lea, miren cómo es el Señor, cómo resalta tu belleza. Que de Raquel exaltó su belleza externa, ella era hermosa, dice la palabra de Dios, y de Lea dijo que tenía ojos delicados. No sé cuál sea la belleza de su exterior, pero Dios la resalta.
Siempre algo bonito y hermoso tenemos. Entonces sí, Dios le da mucha importancia a esto. Lo que la palabra de Dios condena, lo que Dios no quiere de nuestras vidas, es que nosotras nos enorgullezcamos por la belleza que Él nos ha dado, o que le demos esa excesiva importancia, ¿sí? Le demos más lugar al cuidado corporal, a la vida, a la belleza física, que a lo que el Señor desea, que es la belleza interna, todos los asuntos del corazón. Entonces, como leyó recién Lina, podemos ver que esta mujer de Proverbios 31 también se le resalta aquí mucho la belleza. Por ejemplo, en el versículo 17 habla sobre cómo ella está físicamente en forma. Si ustedes leen, allí dice que ella estaba físicamente en forma. En el versículo 22 también resalta que ella se vestía como muy bien, con lino fino y de púrpura. Ella no era una mujer desalineada, sino que ella estaba en forma y se vestía muy bien. Entonces podemos entender que no está mal la belleza, resaltar la belleza. Si una esposa, escuchen bien esto, si una esposa está desalineada, es descuidada, desarreglada, si no toma cuidado con su apariencia física, hace quedar mal o lucir mal a su esposo. Imagínense que llega su esposo del trabajo y usted está desalineada con la bata de la mañana, la misma bata, con olor a frituras, con olor a ajo majado. ¿Cómo se le dice majado? Con ajo majado. No, ¿verdad? O sea, es importante que nosotras podamos cuidar nuestra apariencia para nuestros esposos, para que ellos también se sientan agradados de nosotras. Ahora bien, miren una cosa. Si esta mujer, no voy a hablar de ustedes, pero esta mujer no toma un esfuerzo para verse atractivamente, para verse atractiva, pierda cuidado que otras mujeres allá afuera estarán haciendo fila para llamar la atención de su esposo. Entonces es importante nuestra belleza externa, pero no es bueno que tengamos un desequilibrio en la vida cristiana. Si somos mujeres sabias, necesitamos balancear eso. No puedo, por estar cuidando mi físico, mi belleza externa, quitarle importancia a mi belleza interior. Entonces ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestro versículo. Vamos a desglosarlo juntas, palabra por palabra. Dice el Proverbios 31:30, engañosa es la gracia. Bien, esa palabrita engañosa en el original es sheker, que se usa para designar algo que es falso. No presten atención mucho a la forma en que digo las palabras en el original, porque no sé hebreo, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Esa palabrita da referencia a algo que es falso, algo fingido, algo que es un embuste. Entonces dice, engañosa es la gracia. Esa palabrita gracia no está refiriéndose, escuche bien, a la gracia que el Señor nos da, a la gracia que nosotras recibimos de parte de Dios sin merecerla. No es la gracia salvífica, la gracia que me ha dado salvación por la obra de Cristo Jesús. No se refiere a esa gracia. Cuando dice engañosa es la gracia, esa palabrita gracia hace referencia a un conjunto de cualidades que la hacen ver a usted atractiva y hermosa. Cuando yo pensaba en esto, me acordaba y busqué en otras versiones, por ejemplo en la NBI,
dice, en lugar de gracia, usa la palabra encanto. Engañoso es el encanto. O sea que viene de las formas y las cualidades que nosotras tenemos como mujer para encantar a otros. Y cuando estaba estudiando me acordé de Satanás, ¿no? En el huerto del Edén. ¿Saben qué? Cuando Satanás tentó a Eva y se presentó en forma de ¿qué? De serpiente, me llamó la atención porque ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la palabra que la serpiente era un animal, era el animal más astuto e inteligente de todos los animales del campo. Cuando estaba estudiando, me encontré con que el nombre de este animal, desde el origen, da alusión de un animal brillante. O sea, que da a entender que la serpiente era un animal realmente bonito, era hermoso, era un animal que resplandecía, era un animal que pudiéramos decir encantador. Y es por eso que Satanás no tomó forma de un sapo para presentarse a Eva, ni tampoco, no sé, una araña. No, lo hizo en forma de serpiente, porque la serpiente era encantadora, tenía un brillo particular, era realmente un animal hermoso, antes de la maldición, ¿verdad? Y detrás de eso, sí, eso fue antes de la maldición, antes de la maldición, era un animal hermoso. Y ¿saben una cosa? Detrás de ese animal encantador estaba el engaño de Satanás. A eso se refiere engañoso es el encanto. Es como Dalila. Es otro testimonio bíblico, ¿no? Otro ejemplo. Dalila era una mujer hermosa. Y Dalila usó de todo su encanto, de todas sus cualidades que la hacían ver atractiva y hermosa. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos, para engañar a Sansón. Ella quería descubrir la fuente de su poder. Entonces usó de su belleza externa, pero detrás de todo ese encanto, ¿qué había? Había maldad en el corazón, un corazón engañoso. Entonces cuando dice, engañosa es la gracia, está hablando de una mujer que podría tener un fingimiento, o sea, parecer noble, bondadosa, agraciada, de personalidad atractiva, cuando en realidad en su corazón es un engaño, es una actuación, no es real su comportamiento. El libro de Proverbios y el de Proverbios, si ustedes lo estudian, está lleno de advertencias en cuanto a mujeres con estas características. Con estas características que parecen ser mujeres llenas de gracia y virtud, pero resultan ser un fraude. Es por eso que la madre de Lemuel le dice a Lemuel en estas palabras. Es como si le hubiese dicho, mira, no te fíes a la primera de esa mujer que parece noble y atractiva, porque puede haber engaño. Nosotras quienes tenemos hijos varones, el mío es pequeño todavía, pero quizás tienes un hijo varón que se encuentre en la etapa en la que ya está mirando, ¿verdad? Mirando y buscando. Y qué hermoso, a Dalila. Y tenemos que ser como la mamá del rey Lemuel. Tenemos que ocupar tiempo para aconsejar a nuestros hijos varones, para que ellos no se dejen engañar por la gracia, por la nobleza de una mujer, por lo hermosa que se presenta ante nosotros, porque puede haber engaño en el corazón de esa mujer, un corazón que no teme al Señor. Seguimos. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Esa palabrita vana en el original es Jabel, que se refiere a algo vacío, a algo transitorio, algo que tiene poco significado, o podríamos decirle que es de valor efímero.
es pasajero. Eso es vano. Entonces, de más está decir y de explicar que nuestra belleza física, mis queridas hermanas, un día, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Van a empezar a llegar las canas, o algunas ya tienen su pelito blanco. Eso no deja de que se vean hermosas, pero ya nos empiezan a salir las canas, las arrugas, entre otras cosas. Y es por eso que no tenemos que ocupar tanto tiempo en la belleza exterior, sino más bien ocupar todo el tiempo que podamos para embellecer nuestro corazón. ¿Saben una cosa? Un día, una noche, estaba en el Parque Central, allá en Puerto Plata, con una amiga de la iglesia. Nuestros esposos estaban hablando juntos y nuestros hijos estaban correteando por ahí. Y las dos estábamos hablando. Y nuestra conversación se tornó a cómo nos veíamos cuando fuéramos adultas o envejecientes o abuelitas, ¿no? ¿Cómo nos veíamos? ¿Cómo nos gustaría vernos? ¿Cómo queríamos ser cuando seamos abuelitas? Y las dos, es curioso, no es curioso, pero las dos concordamos en querer parecernos a una hermana de la iglesia. Esa hermana de la iglesia, mis queridas hermanas, es una hermana que tiene mucho temor de Dios. Y es una mujer extremadamente sabia. Y no solo eso, sino que es una mujer que se desvive por ayudar a los demás. Y cuando nosotras hablamos de eso, pues yo le digo a ella, yo me quiero parecer como ella. Realmente ella tiene una belleza interior tan grande que grita más fuerte que su belleza física. Y ojo, que es una mujer hermosa. Pero su belleza interior, de verdad, que grita mucho más fuerte que su belleza exterior. Y yo me quiero ver como ella. Necesito mucho crecer y del Señor obrar en mi corazón para parecerme a ella. Y me ponía a pensar en ustedes. ¿Usted cree que personas que la preceden querrán parecerse a usted? ¿Usted tiene un corazón temeroso de Dios? ¿Tiene una vida llena de sabiduría? Tanto así se desvive por los demás hasta olvidarse de sí misma, que aquellas personas que le preceden quieren ser como usted. Qué desafío, ¿verdad? La belleza interior debe gritar, mi querida hermana, mucho más fuerte en su vida que su belleza exterior. ¿Qué es lo que nos hace ver verdaderamente bellas y atractivas? Díganmelo ustedes, ya lo he mencionado. ¿Qué nos hace ver entonces más atractivas, más bellas? El temor de Dios. Podemos ver mujeres que a los ojos del mundo cualifican como una mujer hermosa, bella, pero su corazón, su interior, carece de la verdadera belleza. Pero sin embargo, podemos ver mujeres que quizás no son muy agraciadas físicamente, pero tienen una belleza en sus corazones que hermosea sus rostros. No lo busquen por falta de tiempo, se los voy a leer, pero en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí Pedro está resaltando lo que Dios realmente estima. Un corazón temeroso de Dios, mis queridas hermanas. Y si seguimos desglosando el versículo de Proverbios, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme. Aquí podemos ver la palabrita temor. Si nosotras buscamos en la palabra de Dios y estudiamos
El temor a Dios y el temor de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Y es necesario que nosotras entendamos. Vamos a buscar juntas Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, 5. Dice así: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Saben, este temor del que leímos en Lucas es un temor tipo miedo, es un temor tipo terror y no es una característica de la mujer sabia. Este temor es el temor de los no creyentes, de aquellos que realmente no han sido salvos y que sí temen el juicio de Dios, porque no tienen a Cristo en su corazón. Es el temor de los no regenerados. Sí temen la muerte, porque esa muerte es separada de Dios. Pero cuando habla que la mujer teme a Jehová, esa palabrita temor es otra. No es el temor de miedo, de terror por el juicio que ha de ocurrir en nuestras vidas, porque somos hijas de Dios. Sabemos, ¿hay juicio para nosotras? No hay juicio para nosotras. ¿Hay muerte eterna? No hay muerte eterna, hay vida eterna. ¿Hay separación con Dios? No, tenemos una eternidad con el Señor allá en los cielos. Entonces, este no es el temor que caracteriza a una mujer sabia. El temor de una mujer sabia significa, esa palabrita en el original, yaré, es un temor reverente, es maravillarse de Dios. Es como expresa Hebreos 12:28. Él expresa así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ese es el temor que caracteriza a una mujer sabia. Es un temor que reconoce quién es Dios. Es un temor que sabe que Dios es un Dios grande, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios hacedor de maravillas, un Dios que fue capaz de amar tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotras entendemos quién es ese Dios, nuestro corazón lo único que tiene que hacer es que rendirse ante los pies del Creador. Rendirse ante su grandeza. Ese es el temor de una mujer sabia. El temor de una mujer que cuando ve la obra de Dios no puede quedar igual. Es una mujer que se quebranta y que se postra a los pies del Señor, reconociendo que Él es grande y poderoso. Es ese asombro ante la realidad de su grandeza, de su obra a favor nuestro. Entonces, considerando todas estas cosas, debemos entender, mis queridas hermanas, que no podemos vivir una vida de sabiduría si no hay ¿qué cosa? Temor de Dios. Ahora, ¿qué relación tiene el temor de Dios con la sabiduría? Vamos a buscar juntas Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Pero la primera partecita dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa palabrita, el principio, significa el comienzo de algo. Es como la prioridad, la base. El temor de Dios es la base para una vida de sabiduría. Para ser sabias necesitamos temer a Dios. Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial ante Él, no vamos a poder ser mujeres sabias. Miren, un ejemplo bíblico. Salomón.
La palabra declara que Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Y cuando él tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué fue lo que él pidió? Él pidió sabiduría. ¿Dios se la dio? Dios le dio sabiduría. Él quería sabiduría para gobernar su nación. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasó con Salomón? ¿Tenía sabiduría? La tenía. ¿Qué pasó con Salomón? Porque Salomón inclinó su corazón a la idolatría, a adorar a dioses paganos. Porque Salomón tuvo más de 1000 mujeres, lo cual Dios prohibía. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Sí, ¿qué pasó? Se apartó del temor de Dios. El temor de Dios en el corazón de Salomón se perdió, se secó en su vida. Y cuando usted no tiene temor de Dios, cuidado, porque usted puede ser una mujer muy conocedora de todas las cosas, pero sin temor a Dios no va a poder tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Necesitamos tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos ese temor reverencial hacia Él, no vamos a adquirir la verdadera sabiduría. Ahora vamos a ver algunos beneficios de poder vivir en el temor de Dios, de poder temer al Señor. Vamos a buscar, ahí sí me van a ayudar así rapidito, Proverbios 16:6. Beneficios del temor de Dios. Proverbios 16:6. 16:6. Muy bien, dice así, escuchen con atención. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mi querida hermana, cuando usted y yo tememos a Dios, tenemos temor de Dios, nos apartamos del mal, no vivimos en el pecado. El pecado en la vida de una mujer que vive sabiamente es algo accidental. Cuando comete un pecado fue como que, ay no, me equivoqué, no debí. Inmediatamente trata de solucionar eso. Va ante el Señor en arrepentimiento y lo confiesa. Pero una mujer que teme a Jehová no es una mujer que está jugando con el pecado. No es una mujer que ya le ha perdido ese sentimiento de culpa ante el pecado. A veces tenemos que tener cuidado, hermanas, porque hay costumbres, malos hábitos que son pecado, que son tan comunes en nuestras vidas. Responder mal, hablar con grosería, tantas cosas que pudiéramos tener en nuestro corazón y que se manifiestan en nuestra convivencia con nuestros esposos, con nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado. Una mujer que teme a Jehová, que quiere vivir una vida de sabiduría, se aparta del pecado. No juega con el pecado, vive una vida santa. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si queremos vivir una vida de sabiduría, tenemos que ser mujeres temerosas de Dios. Y el temor de Dios, dice aquí en este versículo que leímos, que una mujer temerosa de Dios debe ir perfeccionándose en santidad. ¿Sabe? La santidad en su vida debe perfeccionarse de día en día. Cada día debemos preocuparnos y procurar vivir en santidad. Todos los días tengo que decidir, Gabriela debe decidir colocar mi vida entera en sacrificio delante del Señor, como un sacrificio vivo y santo a Él.
Todos los días debo decidir, Señor, quiero agradarte con mis ojos, quiero agradarte con mis manos, quiero agradarte con mis labios, quiero agradarte con mis pies, quiero agradarte con mi corazón, quiero agradarte con mi mente. Un beneficio del temor de Dios es que nos aparta del mal. Cuidado si usted está cediendo al pecado, porque está dando o manifestando que está teniendo poco temor de Dios. Otro beneficio lo encontramos en Proverbios 14:26. La primera partecita, el A. Gracias, Lina. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Otro beneficio del temor de Dios es una sensación de fuerte confianza. ¡Qué hermoso! A mí esto me encantó. ¿Saben qué? Una mujer que vive sabiamente, dependiendo de Dios y viviendo una vida recta en el temor de Dios, tendrá una sensación de fuerte confianza. No importa las luchas por las que estés pasando, quizás estás atravesando un momento difícil, quizás te han dado un diagnóstico aterrador, pero ¿sabes una cosa? La mujer que teme a Jehová es una mujer que tiene esa sensación, sensación de fuerte confianza, de saber que no está sola, de saber que Dios está con ella y que está allí, que está con ella como un poderoso gigante. Qué hermoso es saber que si vivimos en el temor de Dios, tenemos esa firme confianza, esa fuerte confianza que nos hace estar en paz cuando estamos en crisis. Hay momentos difíciles porque la vida no es fácil. El Señor dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiar, ¿sí? Una fuerte confianza, ten confianza. Una mujer que teme al Señor es una mujer que tiene una firme, una fuerte confianza en Dios. Está abrazada en sus promesas, está abrazada a lo que Dios es un Dios poderoso, un Dios que puede hacer lo que nosotras no podemos hacer, un Dios que puede llegar donde yo no puedo llegar. Cuando tengo temor de Dios, hay en mi vida una fuerte confianza. Usted puede decir que ante las dificultades se caracteriza por tener esa confianza y esa firmeza, esa seguridad en las promesas del Señor. Que sea así, ¿verdad? Salmos 145, 19. Otro beneficio de vivir en el temor de Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Muy bien, amén. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Hasta ahí lo voy a leer. Si eres una mujer que teme al Señor y vive sabiamente, va a desear, escúcheme con atención, esto lo hablé un poquito el martes con las hermanas allá en Sabica. Si usted teme al Señor, usted va a desear lo que el Señor desea para su vida. Entonces, claro que Dios va a cumplir el deseo de los que le temen, porque lo que yo deseo y pido al Señor va en concordancia con el corazón de Dios, va en concordancia con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para mi vida, va en concordancia con los propósitos que Dios tiene para mí. Es por esto que un beneficio de vivir en el temor de Dios es que cumple el deseo de nuestro corazón. Ahora, si no está cumpliendo el deseo de su corazón, ¿será que está pidiendo lo que realmente Dios desea para usted? Vamos a buscar acá a modo de fe de ratas, porque hubo una pequeña error en los impresos, ahí en los talleres. Dice Salmo 14:7 en los talleres, pero realmente es Salmos 34:7. Ahí hay un pequeño error de ratas. Yo llamé ahí a Noemí y le dije, Noemí, me equivoqué, soy humana. Hay un fe de ratas, es Salmos 34:7. ¿Qué dice?
¡Qué hermoso! Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un beneficio de temer al Señor, de ser una mujer temerosa de Dios, es que tenemos protección divina. Yo me ponía a pensar, wow, si Dios tuviera que mostrarme, así como en una pantalla, todas las veces que me protegió, quizás no pudiera contarlas con mis manos. Creo que en nuestra cabeza no concebiría la idea de que las cantidades de veces que el Señor nos ha librado del peligro. Qué hermoso es saber que si somos mujeres temerosas de Dios, tenemos la protección divina. Él está allí con nosotras, protegiéndonos y librándonos de las situaciones negativas en las que nosotros nos encontramos. Qué hermoso es tener la protección de Dios. Otro beneficio, Salmos, y este es el último. Salmos 25, 12 y también el 14. Este lo voy a leer yo. Dice así, Salmo 25, 12 y 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquellas que tememos al Señor, que tememos a Dios, tendrá claridad en cuanto a su camino en la vida. ¿Sabe? Dios le va a guiar, le va a dar sabiduría para tomar las decisiones correctas y en el momento oportuno. Si usted no tiene temor de Dios, olvídese de tomar decisiones sabias, olvídese de encontrar la guía y la dirección de Dios. Y a modo de testimonio, les voy a contar algo. Una joven de la iglesia, hace un tiempo atrás, me preguntó, ella estaba en un tiempo para tomar decisiones importantes, y me preguntó cómo yo había sabido que era la voluntad de Dios que fuera a estudiar al Instituto Bíblico. Ustedes saben que yo estudié en el Instituto Bíblico en Palabra de Vida, hice 3 años de teología por la gracia del Señor y les voy a contar cómo fue. Y ella me preguntó, estaba tomando esas decisiones en su vida, y me preguntó cómo yo había sabido que era lo que Dios quería para mí, que era la voluntad de Dios. Y yo le dije, bueno, mira, cuando tú tienes una relación íntima con Dios, cuando tu vida y tu relación con Él es tan cercana que tú lo sientes hablarte a través de su palabra. Tú lo sientes hablar, tú lo sientes, tu Dios es real, está ahí. Y le tuve que contar mi testimonio porque es muy difícil acercarla a mi realidad solo con eso. Y se lo cuento a ustedes, pero yo fui a campamento de Palabra de Vida. Cuando volví a casa, llegué con el deseo de mi corazón, se lo compartí a mis padres, que quería estudiar la Palabra de Dios. El Señor había puesto en mí un fuego, yo no sé cómo explicar eso, pero es como una convicción. Es una convicción que tenía que ir a prepararme en la Palabra de Dios. Cuando Dios pone una convicción y te está llamando a hacer algo, es porque tiene un plan para tu vida. Hoy lo pienso y digo, sí, Dios quería que yo fuera. Ahora, le compartí a mi mamá, mami, papi, quiero ir al Instituto Bíblico. ¿Cuánto necesitaba? 2.000 pesos en Argentina en ese tiempo, era mucho, 2.000 pesos. Y mi papá, estábamos en la mesa almorzando, mi papá no era cristiano en ese tiempo, y él me dijo, ¿es una locura? Mira de lo que estás hablando. Si tú quieres estudiar la Biblia, ¿quién te lo prohíbe? Ve, lee la Biblia ahí en tu cuarto, tranquila. Pero es una locura, mira de lo que me estás hablando, ¿de dónde tú vas a conseguir ese dinero? Mira la situación en la que estamos viviendo. Argentina salía de una de las crisis más difíciles del país en el año 2001. Y eso fue en marzo del 2002. Estaba difícil la situación de Argentina. Y mi papá, cuando me dijo eso, yo le dije, bueno, papi, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero mi Dios es grande. Y Dios puede hacer un milagro. Y Él puede proveer para que yo vaya. ¿Saben qué fue lo que Él me dijo? Yo no sé de qué Dios tú me estás hablando. Mira la situación en la que vivimos.
Mis queridas hermanas, desde ese día mi oración cambió. Yo oraba todas las mañanas, todas las siestas, todas las noches arrodillada, orando al Señor para que proveyera y pudiera ir. Pero si mi papá comprobaba que mi Dios era grande, el gozo iba a ser doble. Entonces, pasó todo el mes de marzo, faltaban 2 días para que empezara el instituto. Y Gaby no tenía ni 10 pesos, ni un chele, nada. No había podido recibir apoyo de otras personas. Tenía como una confianza en que alguien podía responderme. Esa mañana me llamó y me dijo: Gaby, lo siento, pero no voy a poder ayudarte con esto. Ahí sentí como, bueno, Señor, está bien. Si tengo que quedarme, está bien, yo lo acepto. Quizás no es tu tiempo. Esa mañana yo abrí mi Biblia, tomé la Biblia de mi abuela. Mi abuela había fallecido y me la dejó como un regalo antes de partir a la presencia del Señor, y yo conocía la Biblia de mi abuela de tapa a tapa. Todos los papelitos, las notas, todas las cositas que mi abuela tenía en la Biblia, yo la conocía. Y en el pasaje que me tocaba leer ese día, aunque suene un tanto místico, pero Dios obra de esa manera, había un papelito, justo en la página donde me tocaba la lectura para mi devocional, había un papelito. Nunca antes había visto ese papelito. Y yo oré antes de hacer mi devocional y le dije al Señor: Señor, ya está. Todas las puertas las cerraste. Entiendo que no es tu tiempo y lo acepto. Oré por mi tiempo con Él en el devocional. Cuando encontré el papelito decía Apocalipsis 3:8. Yo lo fui a leer y ¿saben qué decía? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando yo leí ese versículo, yo fui donde mi mamá y le dije: mami, no sé cómo, pero Dios me dijo esto. Oré que ya las puertas estaban cerradas, pero el Señor me está diciendo que la puerta está abierta. Él la abrió y nadie la va a cerrar. Y mi mamá me decía: no sé cómo, hija, pero Dios te ha dicho que sí, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Ustedes no me lo van a creer, pero Dios obra así, cuando nosotras confiamos y dependemos de Él. No pasaron ni 2 horas y me llaman por teléfono. Faltaban 2 días para empezar el instituto bíblico. Me llaman por teléfono, era el padre de una amiga de la iglesia, y me dice: Gabriela, me enteré que estás vendiendo una computadora. Había querido venderla todo el mes, mis queridas, y nadie me la había querido vender. Y me dice: y en el negocio se me acaba de quemar una. Él tenía, ¿se acuerdan los centros de internet? Que uno iba y se sentaba en esas computadoras de escritorio grandotas. Él me dice: Gabriela, se me acaba de quemar una y necesito reponerla de inmediato. ¿La tenés todavía? Sí, le digo, yo la tengo. No duró ni 1 hora y ya estaba en mi casa. Ya tenía una parte del dinero. Mi hermano, un adolescente, allá en Córdoba, en Argentina, los adolescentes tenían la ilusión de comprarse un autito, un Fiat 600. Ellos lo pintaban de color neón, los ponían bonito, y él había estado ahorrando mucho tiempo para comprarse ese carrito. Cuando él vio lo que había sucedido, cuando le contaba a mamá, él se conmovió y me dijo: Gaby, yo quiero ofrendarte esto que ahorré. Así que ya tenía una buena parte, me faltaba un poquito. Ese domingo, cuando fui a la iglesia, la esposa del hombre que me compró la computadora me dijo: Gaby, supe que le vendiste mi computadora a mi esposo muy barata. Yo te voy a dar un poquito más. ¿Saben qué? Ese poquito más era exactamente lo que yo necesitaba. En 2 días el Señor me dio todo lo que necesitaba para ir al instituto bíblico. Una oración había sido respondida, pero faltaba la segunda. Mi papá no me habló en esos 2 días. Yo estaba comprando shampoo, cremas, todo ilusionada, cositas para llevar al instituto. Mi papá no me hablaba. Él, al final, cuando ya mi hermano me estaba por llevar a la terminal de ómnibus para ir, porque son 12 horas de viaje hacia el instituto bíblico,
me golpeó la ventanilla de la guagua. Me la golpeó así. Yo ya estaba arriba de la guagua, me había despedido, le di un fuerte abrazo. Y me la golpeó así y me dijo: siempre te salís con la tuya, me dice. Siempre te salís con la tuya. Y yo le dije: no, papi, yo no, es Dios. ¿Y saben una cosa? Yo a mi papá nunca lo había visto llorar. Él dijo sí y se largó a llorar. ¿Saben una cosa? Dios me respondió, no solamente llevándome al instituto bíblico, sino que mi papá comprobó que mi Dios es grande. ¿Sabe una cosa, mi querida hermana? Cuando usted vive en el temor de Dios, dice la palabra de Dios que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si usted está buscando la guía del Señor, olvídese de que ésta sea fuera del temor de Dios. Cuando usted vive allí en intimidad con el Señor es real. El Señor le responde. El Señor está ahí, no es un Dios lejano, no es un Dios que está ausente en su vida, es un Dios que está permanentemente a su lado. Por último, y así rapidito, vamos a ver de qué maneras podemos cultivar un corazón temeroso de Dios. Porque hemos visto los beneficios, pero ¿cómo puedo yo tener un corazón que tema a Dios? No vamos a poder desarrollar y cultivar un corazón temeroso de Dios sin hábitos piadosos. Esa es la clave. ¿Cuáles son los hábitos piadosos? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermana, no puede estar jamás ausente en su vida. La palabra de Dios debe estar presente en todo momento y en todo lugar. Usted debe estar aferrada a la palabra de Dios. No crea que va a crecer en el temor de Dios si no le está buscando, si no está escudriñando la palabra de Dios. Allí está la sabiduría, que vamos a ver mucho de esto el domingo. Aquí está la sabiduría de Dios. No podemos ser mujeres temerosas de Dios, que vivamos sabiamente, si estamos luchando con leer la Biblia, si estamos cediendo al enemigo y tomando atajos. ¿Saben qué hace el enemigo? Le ofrece un atajo. Ah, mira, Lina, primero tienes que preparar esto, tienes que fregar los platos. Y te dice, ¿sabes una cosa? Primero, antes de leer la Biblia, pues ponte a limpiar la casa, que está muy sucia. Y él te va ofreciendo atajos y tú los agarras. Un día dices, bueno, voy a leer más tarde. No llegó nunca ese tarde. Llega otro día y tú dices, bueno, voy a leer un ratito, nomás un poquito. Y eso es lo que va sucediendo. Vamos cediendo a los atajos y tu vida se seca. Necesitas la palabra de Dios. Necesitas estar abrazada a la palabra de Él. Y no solamente la lectura de la palabra personal, sino que la palabra de Dios, mi querida hermana, tiene que estar abierta en tu círculo familiar. Yo no sé si tú tienes hijos pequeños o adultos o grandes, pero la palabra de Dios, si tienes niños pequeños o adolescentes, tiene que estar abierta en tu casa. En tu círculo familiar tiene que haber momentos en que juntos como familia la palabra de Dios esté presente. ¿Usted está orando y leyendo la palabra con sus hijos? Otro hábito piadoso para cultivar nuestro temor de Dios y ayudarnos a ser mujeres sabias es la oración ferviente y continua. Dice Salmos 16:8. Qué hermoso, a mí me encanta este salmo. Dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Mantener esa actitud de oración continua, no solo cuando estás en comunión con el Señor en tu devocional, sino es continuamente. La oración debe acompañarte en todo lugar donde vas. ¿Estás haciendo un trámite? Ora al Señor. ¿Estás cocinando? Recuerda los motivos de oración y ora al Señor. ¿Saben una cosa? La oración ferviente
Es como esa percepción de la presencia de Dios continuamente en mi vida. Entonces yo tengo que tener esa percepción de que Dios está aquí todo el tiempo. Todo el tiempo está conmigo. Entonces, si estoy limpiando, ora al Señor. Si estás enfrentando una situación momentánea ahí del momento, ora al Señor. Que la oración sea un tiempo importante en tu vida. Tiene que haber una oración ferviente y continua. Tercero, una cosa que te va a ayudar a cultivar un corazón temeroso de Dios para ser una mujer sabia es asociarte con los que temen al Señor. El asociarte íntimamente con los que temen al Señor. Y eso lo encontramos en Salmo 119, 63. Dice: compañero soy de los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Yo no sé ustedes, pero creo que es una característica de todas las mujeres. Nosotras tenemos como característica que absorbemos todo lo que tiene nuestra mejor amiga, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de absorber, de imitar y copiar. Se nos pegan las mañas de los otros. Y más si es una amiga íntima, ¿verdad? Es por eso que dice, hay un versículo que dice, no te asocies, un proverbio. Dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas, ¿qué cosa? Sus maneras. Y tiendas lazo para tu vida. ¿Sabes? Tus relaciones personales, tus amigas íntimas, tienen que ser amigas que teman al Señor. Y tú tienes que cultivar este corazón temeroso para que otra desee ser tu amiga. A veces pensaba, Señor, quiero que cuando alguien esté en mi vida conmigo, que comparta conmigo, inmediatamente piense en ti. Y a veces me lo propongo con mi esposo, que cuando yo esté compartiendo con mi esposo, que mi hablar o mi comportamiento lo haga pensar en Dios. Y es importante tener amigas que teman al Señor. Busca una amiga, busca una consejera espiritual, alguien que te permita y te ayude a crecer en el temor del Señor. No podemos estar solas. Hay muchos peligros de estar solas. Necesitamos una amiga íntima que tema al Señor, una líder espiritual. Acércate a una líder y comparte con ella. Intima con ella. Y por último, la comunión con el cuerpo de Cristo. Está asociado al punto anterior. ¿Desea crecer en el temor de Dios? Debes asociarte íntimamente con aquellos que andan en el temor de Dios. Ningún cristiano crece y desarrolla sus virtudes del Espíritu en el aislamiento. Ninguno. Nosotras no podemos ser cristianas solitarias. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar en contacto con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. El lugar donde no solo somos edificadas, sino que el Señor nos permite usar nuestros dones para edificar a la iglesia. Necesitamos estar en comunión con los hermanos. No podemos tener como costumbre faltar a la iglesia. Yo a veces me siento mal, les soy sincera. Por las características de mi trabajo, los días jueves y los días viernes son los días más difíciles para mí. Son los días que a veces el viernes me toca madrugar, porque todos esos días tengo que preparar pedidos para entregar el sábado y también los pedidos que entrego el domingo, porque el domingo es el día del Señor y no trabajo. Pero los jueves y los viernes son los días que más trabajo. Y ¿saben una cosa? El viernes, en nuestra iglesia al menos, es el culto, uno de los cultos más hermosos que tenemos. Es el culto de oración. Y yo le decía a mis alumnas de la escuela dominical hace un tiempo, ningún hijo de Dios debería de estar dejando de asistir a la iglesia por estar trabajando. Y mientras esa sea una realidad en mi vida, me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal. Y espero que el Señor cambie esa situación. Pero cuidado, si llega un momento en que no me sienta así mal, que ya me haya acostumbrado,
porque ahí ya estoy mal. ¿Ha dejado de asistir a la iglesia con regular? ¿Ha dejado de ser fiel en la comunión con los hermanos? Cuidado si ya no le duele eso. Cuidado si quizás ya lo ha tomado como una costumbre para su vida. Si queremos vivir en el temor de Dios, nos abracemos de esto. Nos abracemos de la palabra, nos abracemos de la oración, de la comunión íntima con amigas temerosas de Dios, pero también en la comunión con los hermanos, como siervas del Señor. Que el Señor nos ayude, mis queridas hermanas, que cuando nos miren, nuestra belleza interna grite más que tu belleza externa. Que el Señor las bendiga.